lo que nosotros planteamos es que efectivamente esta es una deuda, estos son muchos años esperando esta ley. La Constitución no la prometió como nos prometió un Estado social de derecho, y sabemos que los gobiernos que sucedieron, sobre todo los del siglo XXI, no solamente no quisieron desarrollar todo lo que la Constitución decía que había que desarrollar para instituir el Estado social de derecho, no lo hicieron. No solamente no lo hicieron, sino que hicieron regresivas las pocas leyes que alcanzaron a salir en los años 90, incluyendo la ley 115. De manera que lo que tenemos al frente es, una vez por fin teniendo una ley estatutaria, podamos ir desarrollando lo que la ley estatutaria nos va a decir para crear esa nueva institucionalidad. Y nosotros decimos, el Estado social de derecho está por construirse. Claro que tenemos algunas garantías ya resueltas y algunos derechos resueltos, pero todavía no tenemos una institucionalidad sólida, solvente, que nos garantice que eso sea realidad. Lo segundo que quiero decir es que la ley 115, en ausencia de la ley estatutaria, tuvo que reglamentar, hablando del servicio, no del derecho, muchas cosas que esta ley puede recoger y debe recoger. Por ejemplo, decir que la ley, que la educación no solamente es un derecho inherente a la persona humana, y ya voy a referirme rápidamente a eso, sino que es un derecho social. Es decir, es un derecho de la sociedad. Por eso la ley 115 habla de la educación no formal, incluso de la educación informal, porque ya se intuía, por ejemplo, que los medios de comunicación tienen una responsabilidad importantísima en la educación de nuestros niños, jóvenes, adultos y de la población en general. Pero habla de la educación a la población con limitaciones, a la educación de adultos, a los grupos étnicos, a la educación campesina y rural. Es una deuda que quedó pendiente y que no tenemos una institucionalidad, ahora que tenemos una ley que reconoce al campesinado como sujeto social de derechos. Incluso la educación a los privados de la libertad. Entonces ahí tenemos todavía mucho por desarrollar, aunque ya la ley 115 lo había anunciado y quedó pendiente. Tercero, ¿por qué decimos que es la educación entendida como derecho es inherente a la persona humana y es un derecho social? Porque es que eso tiene muchas implicaciones. La educación es la vía de acceso a los demás derechos. Es que sin educación no es posible tener realmente el derecho a la salud, ni el derecho al trabajo, ni el derecho a la productividad, de lo que se ha hablado tanto en este año, el desarrollo agrario. El acuerdo de paz con las FARC hubiera podido ser mucho más exitoso si en el acuerdo se hubiera incluido el tema de educación. No basta entregar tierra, no basta entregar tecnología, incluso no basta entregar dinero para la producción si no hay educación. Es inherente al desarrollo social, es inherente al Estado social de derecho y es inherente a la persona humana. La educación es parte del capital humano. Eso ya estuvo en varios planes de desarrollo de los gobiernos neoliberales. Cuando quisieron que la educación, si ustedes miran, no hay un capítulo de educación, sino un capítulo de desarrollo de capital humano. Está incluido en el capítulo de desarrollo del capital humano. Esto le da un giro completamente diferente. Decir que es inherente a la persona y es un derecho de la sociedad implica que sin ello no hay dignidad, no hay vida digna. No podemos pensar una sociedad que garantice la igualdad, la equidad, la desigualdad, una educación no racista, una educación inclusiva. No es posible sin educación. Eso tiene que estar atravesando, es transversal, todas las políticas públicas. Y por último, y para terminar, es decir que es inherente a la persona humana, implica que es la persona y la sociedad, por eso es un derecho social, quien debe participar en la definición de las políticas públicas. En este país, desafortunadamente, la educación, quizás como otras, pero sobre todo la educación, ha estado al vaivén de los gobiernos, y las políticas públicas educativas no son públicas porque no se ha garantizado la participación de la ciudadanía, de la sociedad, de las organizaciones sociales en la definición de esa política. Y yo creo que esta ley nos va a lograr poner la educación en el centro de lo que debe ser
una política de Estado.